Ya que estamos contigo, me gustaría analizar esas noticias que llegaron de Estados Unidos, mejor de Nueva York, donde se dice, lo estoy haciendo esa pregunta al doctor porque él es médico cirujano plástico, tiene todo mi respeto, mi estima, y es una persona que sabe mucho de eso, y salimos con algo en el periódico, en el listín diario, en esos días, propio para explicar cuál es el problema, que allá son alarmistas. Ay, que se van a República Dominicana, todo el mundo se muere. Ven. Sí, no es alarmista, Máximo, realmente es un tema de interés nacional. Resulta que desde hace unos 12 años, quien comenzó fue Univisión, con una guerra de intereses en lo que respecta a lo que se conoce hoy en día como el lipoturismo. Resulta que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, existe más de 1 millón de dominicanos que residen allí, trabajan, y las vacaciones de verano en el pasado las aprovechaban para traer los niños para que visitaran su familia y conocieran sus raíces, y aprovechar y hacerse uno que otro retoquito con uno de los tantos cirujanos plásticos debidamente capacitados que existen en el país. Siempre, desde hace 12 años a la fecha, todos los años, sea previo al verano, durante el verano, en medio del verano, siempre desentierran casos del pasado acumulativos y dicen casos de infecciones, como si estas infecciones que ellos describieran fueran causadas por un virus, como el brote de conjuntivitis que hubo recientemente, que son enfermedades que dependen de un comportamiento diferente. El primer capítulo del libro de cirugía general que usamos todos los cirujanos que estamos debidamente formados, trata sobre un asunto que es la asepsia y la antisepsia. ¿Qué es la asepsia y la antisepsia? Es el preparo del ambiente hospitalar donde vamos a efectuar el procedimiento, el preparo del paciente, el preparo de los materiales, el instrumental que vamos a utilizar en esa cirugía y el preparo del cirujano y del cuerpo quirúrgico de cómo se va debidamente a preparar para actuar en el ámbito quirúrgico. Entonces, todos los centros debidamente habilitados y especializados que existen en la República Dominicana, en las grandes ciudades sobre todo, cumplen con normas establecidas previamente por el Ministerio de Salud Pública y por organismos internacionales. Esto incluye cultivos, raspado de paredes y demás, que no se daba anteriormente y no se da todavía en los hospitales del sector público, no los nuevos que han hecho con privilegios, que reciben partidas especiales, sino los tradicionales como el Cabral Ibáez, el Limardo en Puerto Plata, y así sucesivamente cada hospital que hay en cada provincia de las principales 5 provincias del país, que al no hacerse estos cultivos hay bacterias que se llaman, que producen unas infecciones que se llaman nosocomiales, que es porque están en ese ambiente y no se perciben porque no se ven. Entonces, por ejemplo, tú veías pacientes que se operaban de X cirugía, sobre todo las cirugías ortopédicas, por los traumas, y a la larga tenían una infección por una pseudomonas aeruginosa. Bien, ese es un mal que está establecido en esas paredes y es de difícil tratamiento, porque ya cuando te entró a la médula ósea es imposible de curar. Pero ¿qué pasa con la cirugía plástica? Luego que yo te hice la cirugía plástica y cumplí todos los estándares, mi instrumental estaba bien lavado, bien esterilizado, usted se va a su casa. Y en su casa, ¿en qué condiciones vive usted? Si usted vive en condiciones de hacinamiento, el agua no es potable porque usted no sabe el tratamiento que se le da a esa agua con la que usted se baña. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias que ellos describen es una bacteria que está presente en el agua. Y es una bacteria, no es de la pared, no, esa es del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias son lipofílicas. ¿Qué es lipofílico? Ustedes dirán, me está hablando inglés. No, lipofílico significa que le encanta la grasa, los adipocitos, el tejido adiposo del ser humano. Entonces imagínese usted tiene una herida, usted se baña con esa agua que usted entiende que es una agua potable, y entonces allá estaba esa bacteria que entró y se puso feliz. Están en su playa. Claro. Entonces son unas infecciones que no te producen una infección de estas infecciones con un debut clásico de enrojecimiento, fiebre, malestar general. Es una bacteria que te da síntomas localizados, focalizados, y entonces comienza a supurarte un puntito, a supurarte otro puntito, y entonces se pone el área túrgida, pero localmente, no generalizada. Claro que todo tiene sus excepciones, y entonces estas bacterias debutan no necesariamente a los tantos días del procedimiento. No, puede ser 3 meses después, 2 meses después. Depende de tu inmunidad, 6 meses después, 1 año después. Y entonces esta bacteria es de difícil tratamiento y no todos los profesionales de la salud están habilitados para tratarla.
esa bacteria tiene que ir la persona donde un infectólogo que va a hacer un cultivo especial, que no es el cultivo tradicional que se hace en los laboratorios clínicos, inclusive aquí, los infectólogos que tenemos la oportunidad de compartir en la sala de cirugía y en el establecimiento de salud donde ofrecemos nuestros servicios, lo mandan a laboratorios de veterinaria, que son más precisos en este tipo de diagnóstico. Entonces, se ha querido hacer un revuelo porque pacientes en Connecticut, en Nueva York, en New Jersey, no fueron 100 pacientes. Ellos están hablando de 8 pacientes. Ahora, ¿dónde están las pruebas de los cultivos de esas pacientes que establecen que esa es la bacteria que tienen? ¿Qué hicieron esas pacientes luego de operada? ¿A los cuántos días se fueron de aquí? O sea, Sí, le dieron de alta, sí. salieron caminando, fueron a su chequeo médico. ¿O tú te piensas que si el médico actuante en este caso vio que había un problema, no la va a medicar antes de despacharla? Señores, Claro que estamos sí. hablando de algo muy ¿Ves? serio. Te diré una cosa, Luis, que raro que cada vez en el verano, cuando los americanos, entre comillas, pueden venir para acá, sale a reducir esa bacteria o esa serie de inflamaciones que están. Entonces, siempre en el mismo periodo, siempre para decirlo, justamente, no digo que es una campaña, pero puede ser como decir, no se mueva mucho ahora. Sí, pero para concluir, es una campaña porque te desentierran casos de hace 12 años, 15, y te quieren sumar hasta los casos de personas que no son cirujanos plásticos, que han tenido escándalos importantes en el país. Eso es así. Pero lo peor de todo esto es la complicidad de las autoridades sanitarias de la República Dominicana, las autoridades diplomáticas que nos representan, que es el Servicio Exterior, la Cancillería y el Ministerio de Salud Pública. Si estos tres ministerios no se unen y forman una cruzada de combate contra esa difamación, la marca país de cirugía plástica, la marca país de turismo médico, tiene los días contados en la República Dominicana. Yes, señores, ahora ya el doctor Tayá le tiró una pequeña bomba de mano a la gente, a las tres, a las autoridades. ¿Quién que nos representa afuera? ¿Quién nos representa la salud aquí adentro? ¿Y quién nos representa los médicos dominicanos afuera?